3. El padre Terrier era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino también leído a los filósofos y profundizado además en la botánica y en la alquimia. Confiaba en la fuerza de su espíritu crítico, aunque nunca se había aventurado, como hacían muchos, a poner en tela de juicio los milagros, los oráculos y la verdad de los textos de las Sagradas Escrituras, pese a que en rigor la razón sola no bastaba para explicarlos, y a veces incluso los contradecía. Prefería abstenerse de ahondar en semejantes problemas, que le resultaban desagradables y solo conseguirían sumirle en la más penosa inseguridad e inquietud, cuando precisamente para servirse de la razón necesitaba gozar de seguridad y sosiego. Había cosas, sin embargo, contra las cuales luchaba a brazo partido, y estas eran las supersticiones del pueblo llano: brujería, cartomancia, uso de amuletos, hechizos, conjuros, ceremonias en días de luna llena y otras prácticas. Era muy deprimente ver el arraigo de tales creencias paganas después de un milenio de firme establecimiento del cristianismo. La mayoría de casos de las llamadas alianzas con Satanás y posesiones del demonio también resultaban, al ser considerados más de cerca, un espectáculo supersticioso. Ciertamente, Terrier no iría tan lejos como para negar la existencia de Satanás o dudar de su poder. La resolución de semejantes problemas, fundamentales en la teología, incumbía a esferas que estaban fuera del alcance de un simple monje. Por otra parte, era evidente que cuando una persona ingenua como aquella nodriza afirmaba haber descubierto a un espíritu maligno, no podía tratarse del demonio. Su misma creencia de haberlo visto era una prueba segura de que no existía ninguna intervención demoníaca, puesto que el diablo no sería tan tonto como para dejarse sorprender por la nodriza Jean Bossy. Y encima, aquella historia de la nariz, del primitivo órgano del olfato, el más bajo de los sentidos. Como si el infierno oliera a azufre y el paraíso a incienso y mirra. La peor de las supersticiones, que se remontaba al pasado más lejano y pagano, cuando los hombres aún vivían como animales, no poseían la vista aguda, no conocían los colores, pero se creían capaces de oler la sangre y distinguir por el olor entre amigos y enemigos. Se veían a sí mismos husmeados por gigantes caníbales, hombres lobos y furias, y ofrecían a sus horribles dioses holocaustos apestosos y humeantes. ¡Qué espanto! Ve el loco con la nariz, más que con los ojos, y era probable que la luz del don divino de la razón tuviera que brillar 1000 años más antes de que desaparecieran los últimos restos de la religión primitiva. Ah, y el pobre niño, la inocente criatura, yace en la canasta y dormita, ajeno a las repugnantes sospechas concebidas contra él. Esa desvergonzada osa afirmar que no hueles como deben oler los hijos de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Qué dices a eso, chiquirrín? Y meciendo después con cuidado la cesta sobre sus rodillas, acarició con un dedo la cabeza del niño, diciendo de vez en cuando, chiquirrinín, porque lo consideraba una expresión cariñosa y tranquilizadora para un lactante. Dicen que debes oler a caramelo. Vaya tontería, ¿verdad, chiquirrín? Al cabo de un rato se llevó el dedo a la nariz y olfateó, pero solo olió alcohol fermentada que había comido al mediodía. Vaciló un momento, miró a su alrededor por si le observaba a alguien, levantó la cesta y hundió en ella su gruesa nariz. La bajó mucho hasta que los cabellos finos y rojizos del niño le hicieron cosquillas en la punta, e inspiró sobre la cabeza con la esperanza de captar algún olor. No sabía con certeza a qué debían oler las cabezas de los lactantes, pero naturalmente no a caramelo, esto seguro, porque el caramelo era azúcar fundido y un lactante que solo había tomado leche no podía oler azúcar fundido. A leche, en cambio, sí, a leche de nodriza, pero tampoco olía a leche. También podía oler a cabellos, a piel y cabellos, y tal vez un poquito a sudor infantil. Y Terrier olfateó imaginándose que olería a piel, cabellos y un poco a sudor infantil, pero no olió a nada, absolutamente a nada. Por lo visto los lactantes no huelen a nada, pensó. Debe ser esto. Un niño de pecho siempre limpio y bien lavado no debe oler, del mismo modo que no habla, ni corre, ni escribe. Estas cosas llegan con la edad. De hecho, el ser humano no despide ningún olor hasta que alcanza la pubertad. Esta es la razón y no otra. ¿Acaso no escribió Horacio: está en celo el adolescente y exhala la doncella la fragancia de un narciso blanco en flor? Y los romanos entendían bastante de estas cosas. El olor de los seres humanos es siempre un aroma carnal y por lo tanto pecaminoso. ¿Y a qué podría oler un niño de pecho que no conoce ni en sueños los pecados de la carne? ¿A qué podría oler, chiquirrín? A nada. Se había colocado de nuevo la cesta sobre las rodillas y la mecía con suavidad. El niño seguía durmiendo profundamente. Tenía el puño derecho, pequeño y rojo, encima de la colcha, y se lo llevaba con suavidad de vez en cuando a la mejilla. Terrier sonrió y sintió un hondo y repentino bienestar. Por un momento se permitió el fantástico pensamiento de que era él el padre del niño. No era ningún monje, sino un ciudadano normal,
Un hábil artesano, tal vez, que se había casado con una mujer cálida, que olía a leche y lana, con la cual había engendrado un hijo que ahora mecía sobre sus propias rodillas. Su propio hijo. ¿Eh, chiquirrín? Este pensamiento le infundió bienestar. Era una idea llena de sentido. Un padre mece a su hijo sobre las rodillas. ¿Verdad, chiquirrín? La imagen era tan vieja como el mundo, y sería a la vez siempre nueva y hermosa mientras el mundo existiera. Ah, sí. Terrier sintió calor en el corazón y su ánimo se tornó sentimental. Entonces el niño se despertó. Se despertó primero con la nariz. La naricilla se movió, se estiró hacia arriba y olfateó. Inspiró aire y lo expiró a pequeñas sacudidas como en un estornudo incompleto. Luego se arrugó. El niño abrió los ojos. Los ojos eran de un color indefinido, entre gris perla y blanco opalino tirando a cremoso, cubiertos por una especie de película viscosa y al parecer todavía poco adecuados para la visión. Terrier tuvo la impresión de que no le veían. La nariz, en cambio, era otra cosa. Así como los ojos mates del niño visqueaban sin ver, la nariz parecía apuntar hacia un blanco fijo, y Terrier tuvo la extraña sensación de que aquel blanco era él, su persona, el propio Terrier. Las diminutas ventanillas de la nariz y los diminutos orificios en el centro del rostro infantil se esponjaron como un capullo al abrirse, o más bien como las hojas de aquellas pequeñas plantas carnívoras que se cultivan en el jardín botánico del rey, y al igual que éstas, parecía segregar un misterioso líquido. A Terrier se le antojó que el niño le veía con la nariz, de un modo más agudo, inquisidor y penetrante de lo que puede verse con los ojos, como si a través de su nariz absorbiera algo que emanaba de él. Terrier, algo que no podía detener ni ocultar. El niño indoloro le olía con el mayor descaro, eso era, le husmeaba. Y Terrier se imaginó de pronto a sí mismo apestando a sudor y a vinagre, a chucrut y a ropa sucia. Se vio desnudo y repugnante y se sintió escudriñado por alguien que no revelaba nada de sí mismo. Le pareció incluso que le olfateaba hasta atravesarle la piel para oler sus entrañas. Los sentimientos más tiernos y las ideas más sucias quedaban al descubierto ante aquella pequeña y ávida nariz, que aún no era una nariz de verdad, sino solo un botón, un órgano minúsculo y agujereado que no paraba de retorcerse, esponjarse y temblar. Terrier sintió terror y asco y arrugó la propia nariz como ante algo maloliente cuya proximidad le repugnase. Olvidó la dulce y atrayente idea de que podía ser su propia carne y sangre. Rechazó el idilio sentimental de padre e hijo y madre fragante. Quedó rota la agradable y acogedora fantasía que había tejido en torno a sí mismo y al niño. Sobre sus rodillas yacía un ser extraño y frío, un animal hostil, si no hubiera tenido un carácter mesurado, imbuido de temor de Dios y de criterios racionales, lo habría lanzado lejos de sí en un arranque de asco, como si se tratase de una araña. Se puso en pie de un salto y dejó la cesta sobre la mesa. Quería deshacerse de aquello lo más deprisa posible, lo antes posible, inmediatamente. Entonces aquello empezó a gritar. Apretó los ojos, abrió las fauces rojas y chilló en forma tan estridente que a Terrier se le heló la sangre en las venas. Sacudió la cesta con el brazo estirado y chilló «¡Chiquirrín!» para hacer callar al niño, pero éste intensificó sus alaridos y el rostro se le amorató como si estuviera a punto de estallar a fuerza de gritos. «A la calle con él», pensó Terrier. «A la calle inmediatamente con este... demonio», estuvo a punto de decir, pero se dominó a tiempo. «A la calle con este monstruo, este niño insoportable. ¿Pero a dónde lo llevo?» Conocía una docena de nodrizas y orfanatos del barrio, pero estaban demasiado cerca, demasiado próximos a su persona. Tenía que llevar aquello más lejos que no pudiera oírlo, tan lejos que no pudieran dejarlo de nuevo ante la puerta en cualquier momento, a otra diócesis, si esa era posible. Y a la otra orilla, todavía mejor. Y lo mejor de todo, extramuros. Al Faubourg Saint-Antoine, eso mismo, allí llevaría al diablillo chillón. Hacia el este, muy lejos, pasada la Bastilla, donde cerraban las puertas de noche. Y se recogió la sotana, agarró la cesta vociferante y echó a correr por el laberinto de callejas hasta la rue de Faubourg Saint-Antoine. Y allí, por la orilla del Sena, hacia el este, y fuera de la ciudad, muy, muy lejos, hasta la rue de Charonne y al extremo de esta donde conocía las señas, cerca del convento de la Madeleine de Trenel, de una tal Madame Gaillard, que aceptaba a los niños de cualquier edad y condición, siempre que alguien pagara su hospedaje, y allí entregó al niño que no había cesado de gritar. Pagó un año por adelantado, regresó corriendo a la ciudad y una vez llegado al convento, se despojó de sus ropas como si estuvieran contaminadas, se lavó de pies a cabeza y se acostó en su celda, se santiguó muchas veces, oró largo rato y por fin aliviado, concilió el sueño. 4.
Aunque no contaba todavía 30 años, Madame Guillard ya tenía la vida a sus espaldas. Su aspecto exterior correspondía a su verdadera edad, pero al mismo tiempo aparentaba el doble, el triple y el céntuplo de sus años, es decir, parecía la momia de una jovencita. Interiormente hacía mucho tiempo que estaba muerta. De niña había recibido de su padre un golpe en la frente con el atizador justo encima del arranque de la nariz, y desde entonces carecía del sentido del olfato y de toda sensación de frío y calor humano, así como de cualquier pasión. Tras aquel único golpe, la ternura le fue tan ajena como la aversión y la alegría tan extraña como la desesperanza. No sintió nada cuando más tarde cohabitó con un hombre y tampoco cuando parió a sus hijos. No lloró a los que se le murieron, ni se alegró de los que le quedaron. Cuando su marido le pegaba, no se estremecía y no experimentó ningún alivio cuando él murió de cólera en el Hotel Dieu. Las dos únicas sensaciones que conocía eran un ligerísimo decaimiento cuando se aproximaba la jaqueca mensual y una ligerísima animación cuando desaparecía. Salvo en estos dos casos, aquella mujer muerta no sentía nada. Por otra parte, o tal vez precisamente a causa de su total falta de emoción, Madame Guillard poseía un frío sentido del orden y de la justicia. No favorecía a ninguno de sus pupilos, pero tampoco perjudicaba a ninguno. Les daba 3 comidas al día y ni un bocado más. Cambiaba los pañales a los más pequeños 3 veces diarias, pero solo hasta que cumplían 2 años. El que se ensuciaba los calzones a partir de entonces recibía en silencio una bofetada y una comida de menos. La mitad justa del dinero del hospedaje era para la manutención de los niños. La otra mitad se la quedaba ella. En tiempos de prosperidad no intentaba aumentar sus beneficios, pero en los difíciles no añadía ni un sou, aunque se presentara un caso de vida o muerte. De otro modo, el negocio no habría sido rentable para ella. Necesitaba el dinero y lo había calculado todo con exactitud. Quería disfrutar de una pensión en su vejez y además poseer lo suficiente para poder morir en su casa y no estirar la pata en el Hotel Dieu como su marido. La muerte de éste la había dejado fría, pero le horrorizaba morir en público junto a centenares de personas desconocidas. Quería poder pagarse una muerte privada, y para ella necesitaba todo el margen del dinero del hospedaje. Era cierto que algunos inviernos se le morían 3 o 4 de las 2 docenas de pequeños pupilos, pero aún así su porcentaje era mucho menor que el que la mayoría de otras madres adoptivas, para no hablar de las grandes inclusas estatales o religiosas, donde solían morir 9 de cada 10 niños. Claro que era muy difícil reemplazarlos. París producía anualmente más de 10.000 niños abandonados, bastardos y huérfanos, así que las bajas apenas se notaban. Para el pequeño Grenville, el establecimiento de Madame Guillard fue una bendición. Seguramente no habría podido sobrevivir en ningún otro lugar. Aquí, en cambio, en casa de esta mujer pobre de espíritu, se crió bien. Era de constitución fuerte. Quien sobrevive al propio nacimiento entre desperdicios no se deja echar de este mundo así como así. Podía tomar día tras día sopas aguadas, nutrirse con la leche más diluida y digerir las verduras más podridas y la carne en mal estado. Durante su infancia sobrevivió al sarampión, la disentería, la varicela, el cólera, una caída de 6 metros en un pozo y una escaldadura del pecho con agua hirviendo. Como consecuencia de todo ello le quedaron cicatrices, arañazos, costras y un pie algo estropeado que le hacía cojear, pero vivía. Era fuerte como una bacteria resistente y frugal como la garrapata, que se inmoviliza en un árbol y vive de una minúscula gota de sangre que chupó años atrás. Una cantidad mínima de alimento y de ropa bastaba para su cuerpo. Para el alma no necesitaba nada. La seguridad del hogar, la entrega, la ternura, el amor, o como se llamaran las cosas consideradas necesarias para un niño, eran totalmente superfluas para el niño Grenville. Casi afirmaríamos que él mismo las había convertido en superfluas desde el principio, a fin de poder sobrevivir. El grito que siguió a su nacimiento, el grito exhalado bajo el mostrador donde se cortaba el pescado, que sirvió para llamar la atención sobre sí mismo y enviar a su madre el cadalso, no fue un grito instintivo en demanda de compasión y amor, sino un grito bien calculado, casi diríamos calculado con madurez, mediante el cual el recién nacido se decidió contra el amor y a favor de la vida. Dadas las circunstancias, esta solo era posible sin aquel, y si el niño hubiera exigido ambas cosas, no cabe duda de que habría perecido sin tardanza. En aquel momento habría podido elegir la segunda posibilidad que se le ofrecía: callar y recorrer el camino del nacimiento a la muerte sin el desvío de la vida, ahorrando con ello muchas calamidades a sí mismo y al mundo, pero tan prudente decisión habría requerido un mínimo de generosidad innata, y Grenville no la poseía. Fue un monstruo desde el mismo principio. Eligió la vida por pura obstinación y por pura maldad. Como es natural, no decidió como decide un hombre adulto que necesita una mayor o menor sensatez y experiencia para escoger entre diferentes opciones. Optó su decisión de un modo vengativo,
como decide una judía desechada si ahora debe germinar o continuar en su estado actual. O como aquella garrapata del árbol para la cual la vida es solo una perpetua invernación. La pequeña y fea garrapata, que forma una bola con su cuerpo de color gris plomizo para ofrecer al mundo exterior la menor superficie posible, que hace su piel dura y lisa para no secretar nada, para no transpirar ni una gota de sí misma. La garrapata que se empequeñece para pasar desapercibida, para que nadie la vea y la pise. La solitaria garrapata que se encoge y acurruca en el árbol, ciega, sorda y muda, y solo husmea durante años y a kilómetros de distancia la sangre de los animales errantes que ella nunca podrá alcanzar por sus propias fuerzas. Podría dejarse caer al suelo del bosque, arrastrarse unos milímetros con sus 6 patitas minúsculas y dejarse morir bajo las hojas, lo cual Dios sabe que no sería ninguna lástima. Pero la garrapata terca, obstinada y repugnante, permanece acurrucada, vive y espera. Espera hasta que la casualidad más improbable le lleve la sangre en forma de un animal directamente bajo su árbol. Solo entonces abandona su posición, se deja caer y se clava, perfora y muerde la carne ajena. Igual que esta garrapata era el niño Grenouille. Vivía encerrado en sí mismo como en una cápsula y esperaba mejores tiempos. Sus excrementos eran todo lo que daba al mundo, ni una sonrisa, ni un grito, ni un destello en la mirada, ni siquiera el propio olor. Cualquier otra mujer habría echado de su casa a este niño monstruoso. No así Madame Guillard. No podía oler la falta de olor del niño, y no esperaba ninguna emoción de él porque su propia alma estaba sellada. En cambio, los otros niños intuyeron enseguida que Grenouille era distinto. El nuevo les infundió miedo desde el primer día. Evitaron la caja donde estaba acostado y se acercaron mucho a sus compañeros de cama, como si hiciera más frío en la habitación. Los más pequeños gritaron muchas veces durante la noche, como si una corriente de aire cruzara el dormitorio. Otros soñaron que algo les quitaba el aliento. Un día los mayores se unieron para ahogarlo y le cubrieron la cara con trapos, mantas y paja, y pusieron encima de todo ello unos ladrillos. Cuando Madame Guillard lo desenterró a la mañana siguiente, estaba magullado y azulado, pero no muerto. Lo intentaron varias veces más en vano. Estrangularlo con sus propias manos o taponerle la boca o la nariz habría sido un método más seguro, pero no se atrevieron. No querían tocarlo. Les inspiraba el mismo asco que una araña gorda a la que no se quiere aplastar con la mano. Cuando creció un poco, abandonaron los intentos de asesinarlo. Se habían convencido de que era indestructible. En lugar de esto le rehuían, corrían para apartarse de él, y en todo momento evitaban cualquier contacto. No lo odiaban, ni tampoco estaban celosos de él o ávidos de su comida. En casa de Madame Guillard no existía el menor motivo para estos sentimientos. Les molestaba su presencia simplemente. No podían percibir su olor. Le tenían miedo.